Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y estamos felices de poder estar en este lugar porque todo lo que viene de ti, todo lo que proviene de tu mano, Señor, es bueno, sumamente bueno, por la cual entendemos, Señor, que nos genera mayor placer el poder alinearnos a tu presencia y en estos ambientes, Señor, generar un encuentro maravilloso donde queremos que tú nos lleves, Señor, a un pleno entendimiento del conocimiento de tu voluntad. Señor, por mucho tiempo, quizás, o por ignorancia o por negligencia, Señor, hemos caminado nuestros caminos, pero hoy, Señor, estás invitándonos a poder, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, generar esa madurez, Señor, en cada una de tus hijos, para poder manifestar esta vida plena en obediencia a ti, en el conocimiento de tu voluntad. Gracias por permitirnos ser parte de este maravilloso tiempo en la cual nos instruye, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos exhorta, nos confronta, ¿por qué no, Señor? Para vivir esa transformación que solamente la vida del Espíritu puede acrecentar en cada uno de nosotros y por consecuencia, Señor, ser genuinos, leales, fieles a ti en todos los aspectos de nuestras vidas. Señor, no solo tienen que ser palabras, sino las acciones de un hijo o una hija de Dios que es promovido, Señor, a un nivel de obediencia como nunca antes. Porque que necesitamos ver y resplandecer tu gloria. Padre, que los frutos en abundancias que podamos dar glorifiquen y exalten tu santo y bendito nombre. Es por eso que en esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti para que en el nombre de Cristo Jesús seamos exaltados por ti. Gracias te damos por todas las cosas. Oramos por los que están enfermos, por mi consuegro Cacho. Bendícelo. Bendice a Miguel. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están en una situación de enfermedad. Proclamamos milagros sobrenatural sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor en este día maravilloso. Aleluya. Los pequeñitos de 2 a 4 van a recibir una maravillosa clase. Pueden llevarlos. Bueno. Bendigo a cada familia, a cada hermano que ha llegado por primera vez o por segunda o por tercera o hace un tiempo están con nosotros. Doy gracias al Señor por tenerles. Si usted ve que las luces están apagadas es porque estamos ahorrando energía. Si quieren prender, prender.
Estamos pagando más de 300.000 pesos de luz, así que imagínense. Bueno, ¿hay alguien por primera vez? Prenda la luz para que le veamos la carita, aunque veo perfectamente bien yo. Somos todos los que estamos, somos todos... Ah, está bien. Bueno, dése un aplauso a usted mismo por haber llegado esta noche acá. ¿Ah? Vamos a los bifes, ¿ah? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Perdón. No vamos a los bifes, vamos a presentar a alguien que ha venido. ¿Cómo es tu nombre, pequeña? Constanza. ¿Y? Dan. Qué lindo verles. Gracias. Gracias porque nos bendice y nos honra el poder verles. Nos hace feliz, en serio. Sí. Así que después se llegan las jovencitas a ella para tomarle los nombres. No quiero ningún buitre por ahí. Gracias por estar. Denle un aplauso de bienvenida. Hay una palabra que ha resonado mucho en estas semanas en mi vida y es la palabra exposición, aunque de pronto no voy a tratar absolutamente nada, pero sí cuando nos exponemos a la luz se identifican fácilmente las tinieblas. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios produce transformación, que es indudable que a mayor exposición, mayor equipamiento de parte del Espíritu viene en nuestras vidas para tener un entendimiento ejercitado de tal manera que absolutamente nada puede prevalecer contra nuestras vidas. Porque entiendo, comprendo, pero también conozco al Dios Todopoderoso, a su Hijo amado, Jesucristo, y al Espíritu Santo que me guía a toda verdad, que me da mayor claridad y revelación para entender la palabra. Amén. El capítulo 10 del libro de Hebreos, ya hace 2 domingos atrás, si usted puede recordar, la pastora Karina, ella estuvo hablando prácticamente de toda la connotación de los capítulos del libro de Hebreos que nos dan mayor entendimiento. Y el día domingo pasado, el pastor David estuvo dándonos cátedra a través de la palabra y del Espíritu que quiere que seamos edificados en el fundamento del Señor y poder caminar en esa verdad. ¿Mm? En esa verdad que es Cristo en nosotros. Y no cometer algunas cuestiones que asiduamente venían siendo recurrentes en nuestras vidas y que nos llevaban a tener algunas consecuencias que no eran las esperadas a causa de algunas contaminaciones, de algunas cuestiones de chisme y cuestiones de que el Señor nos está hablando de la responsabilidad que nos compete cada uno de nosotros. Amén. En la escuela bíblica tengo tiempo, ¿no es cierto?
Sí, dígame que sí. Yo estoy jubilado, así que por eso me siento. Hace un año exactamente que estoy jubilado, así que me va a tener que tener paciencia. En la iglesia, en la escuela bíblica, que dicho sea de paso, nos están instruyendo de tal manera en la cual yo me siento en la primera fila, o por lo menos me siento ahí cerca, porque no quiero perderme lo que el Señor está hablando en este tiempo y nos está instruyendo de tal manera que de pronto cosas que podríamos haber aprendido por largos años, hoy el Señor a través de la palabra está trayendo un nivel de revelación como nunca antes. Y la iglesia, en la iglesia, esa famosa palabra que se hablaba el domingo de catecismo, es que las gracias ministeriales nos van llevando a perfeccionarnos, diga conmigo perfeccionarnos. La iglesia va caminando a pasos agigantados a lo largo de los últimos años. Y en la cual cada uno de nosotros, sin excepción, necesita ser entrenados, equipados, capacitados para poder hablar una misma cosa, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, por ahí. La iglesia no puede detenerse o no debe detenerse, aunque debemos esperarnos para ser perfeccionados, como dice la palabra, hasta llegar a una medida específica. Pero es interés individual, pero también corporativo, porque somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y la mente de Cristo quiere hacerse visible y palpable en cada una de nuestras vidas. El capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 5, vamos a tomar hasta el 10. Espero luego continuar con el libro de Hebreos capítulo 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué dice? De nuevo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Amén. Qué bonita palabra, pero no solo es bonita, sino que es tiempo de que las palabras no abunden tanto en nosotros en decir lo que somos en Cristo, sino muchas veces hemos dicho que las acciones de nuestras vidas tienen que hablar más fuerte que las palabras. Amén. Y en un nivel magisterial se habló de los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Esta carta
se escribe a algunos hermanos judíos que se habían convertido y a causa de pronto de la persecución de la iglesia, ya bien abundó la pastora Karina del tema, porque la persecución producía, o por lo menos en algunos, querían volverse atrás a causa de las situaciones que vivía en ese tiempo. A los creyentes se los crucificaba, a los creyentes se los exponían, se los juntaban con brea y alumbraban los caminos, esa era la muerte que les esperaba. Y algunos, es indudable por el temor, por el miedo, por la situación o por la familia quizás, o por cuantas cosas, querían volverse. Y de pronto el autor del libro de Hebreos comienza a manifestar algo muy importante, que de pronto les dice que los sacrificios no tienen tanta relevancia como hacer la voluntad del Padre, como ser obedientes al Señor. Cuando uno piensa esto, en la situación que estaban viviendo, el autor sagrado quería fortalecer en el fundamento del sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Por eso la importancia de los sacrificios anuales de animales ya no tenían tal relevancia. Y cuando pienso esto, uno se tiene que trasladar, por decir, o remontar a lo que dice el libro de Salmos 40, versículos 6 y 8, porque tomado en el tiempo que el autor sagrado lo manifiesta, era fácil entenderlo porque el sacrificio de la cruz había acontecido, el sacrificio de Cristo. O sea, no quedaba duda de que una vez y para siempre ese sacrificio de la cruz, el Cordero, fortalecía la doctrina de que solamente bastó ese sacrificio para que todos nosotros tuviéramos el perdón de los pecados. O sea, era fácil poder manifestarlo a pesar de la persecución, pero David se le es revelado en un momento donde la ley y los sacrificios tenían un valor altísimo. Por eso entendemos que David era un adelantado, por la comunión, por el alineamiento, por, por todo lo que significaba la revelación que en ese momento que eran notorios los sacrificios una vez por año, se lo explicó claramente, pudiera abundar, pero los tiempos no son un poco tiranos. El Salmo 46:8, un salmo de David, manifiestan idénticas palabras que el autor sagrado está diciendo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Eso has abierto mis oídos. Es manifestar que David estaba atento a la voz del Espíritu de Dios
para poder tener la última revelación en ese momento que podría haber sonado como una herejía. Pero David dice esto: sacrificio y ofrenda nuevo, ponelo, papá, sacrificio y ofrenda no te agrada. En medio de un tiempo donde los sacrificios eran lo único que el sumo sacerdote podía recibir para que todo el pueblo fuera libre y sano del pecado. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahí déjalo un ratito. Porque el apóstol Pablo manifiesta que no tomemos la forma de este sistema, sino específicamente que seamos renovados en el entendimiento para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Se acuerdan? Romanos 12, 1, 2. Es conocido. ¿Por qué digo, dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el salmista? Porque él ve, lo ve claramente. Esa revelación, quizás para todo el pueblo de Dios estaba vedado o velado este tipo de revelación, y para él el continuo ejercicio de, de la vida del Espíritu y al tener el ejercicio de los sentidos espirituales, él ve claramente que los sacrificios no le agradan, sino que el hacer tu voluntad me ha agradado, dice. Y ahí el punto, y no sé, me detengo un poquito para, ya me estoy olvidando del micrófono, me detengo un poquito porque para algunos, por no decir muchos, ha costado tanto y cuesta tanto la obediencia y hacer la voluntad de Dios, que muchas veces, en vez de haber sido apetecible y agradable para la vida de un hijo de Dios, porque la sustancia que nos mueve y la esencia es el obediente, que es Cristo, que debería ser natural en nosotros el sentir placer en hacer la voluntad, ha costado tanto que muchas veces hemos renegado hasta de hechos que han ocurrido alrededor de nuestras vidas y hemos cuestionado la voluntad de Dios. Yo no sé si me estoy poniendo viejo. ¿Me puedo lograr hacer entender? Es tal el síndrome de Estocolmo que se produce en la vida de algunos creyentes, de estar esclavizado de prácticas que no nos lleva o no les lleva a que esa voluntad que es agradable, buena y perfecta se haga notoria, porque es un sufrimiento, es parir
El hecho de poder avisorar por lo menos, el regocijarnos, porque tendría que ser un acto reflejo en nuestras vidas, el, el poder no solo ser obediente, sino entender que se nos revele su voluntad. Y la vida se torna, siendo que debería generar en nosotros un continuo o una continua alegría, un continuo disfrute, así como de pronto huerto significa lugar de disfrute donde fue puesto Adán. A causa de la consecuencia del hombre o del primer hombre o el primer Adán, estoy muy lento, ¿no? Porque el no hacer la voluntad, el no hacer no ser obedientes, genera consecuencias en nuestras vidas, ¿o no? Adán fue puesto en un lugar de placer, donde se generaba mutuamente amores con el Señor por el encuentro permanente o diario. El Señor le transmite, le imparte un protocolo que se tenía que vivir dentro del, del Edén, del huerto. Gracias. Se me va la onda como radio trucha a veces. Y resulta que ese placer que debía generarse en ese encuentro, el Señor le instruye que de un árbol no debía comer porque ciertamente moriría. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ah? Y entendemos que ese consejo el Señor se lo da a Adán. No estaba Eva todavía. Y Adán le instruye a Eva porque a veces decimos que Adán no le instruyó a su mujer para que no hiciera caso a la voz de la serpiente. Pero sí instruye. Adán se nota porque de alguna manera, cuando tiene esa conversación con la bicha, Eva, ella le manifiesta lo que Adán le había instruido también. ¿Tá? Pero como el hombre, o mejor dicho, no, el hombre en sentido general, vive teniendo, siempre va pateando para el otro la responsabilidad o no. La mujer que me diste. Porque a veces son tantas las excusas que tenemos y siempre miramos lo demás. Esta, esta palabra es para tu esposa, o para mi esposo, o para mi hijo, y siempre vivimos pateando o trasladando los que nos compete a nosotros con una actitud responsable como hijos amados de llevar adelante con determinación
el hecho de poder exponer nuestras vidas de tal manera que cueste lo que cueste. Obediencia para mí y para usted tiene que ser un acto reflejo. Si uno comienza a, a ver muchos actos o pasajes en la Biblia que de pronto conocemos al dedillo, nos vamos a ir dando cuenta que al hombre le costó tanto hacer la voluntad, le costó tanto ser obediente, pero hay montones. El rey Saúl es uno, ¿se acuerdan? Se complace más Jehová en los sacrificios antes que de ser obediente, le dice el profeta a Saúl, primera de Samuel capítulo 15, versículo 20 por ahí. Porque había desobedecido. Dios le determina cómo debía actuar en una guerra contra Amalek y Saúl hace lo que se le antoja. Y encima que hace lo que se le antoja, quiere pasarle el cuarto al Señor diciéndole que los animales más gordos que traía, que le habían dicho que no quede nada, que los sacuda, que los mate, hasta los animales. Saúl manifiesta, no, el pueblo me dijo que trajera para los sacrificios a los animales y Dios le había dicho que no deje nada en pie. Ahora entiendo también, por ejemplo, eh, capítulo 6 creo que es, en el libro de Josué, cuando el Señor le pide a Josué que vaya a tener esa guerra con Jericó, ¿se acuerdan? Y le da instrucciones específicamente a Josué diciendo, tienen que hacer así, 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 dar vuelta a la ciudad, tocar trompetas, 7 días, dar vuelta al último. Usted conoce la historia. Ahora, ¿sabe por qué fue efectiva la destrucción del muro de Jericó? Porque una de las cláusulas, por llamar, o de la instrucción específica de Dios para Josué, es que se llamaran al silencio y cuando vayan a dar vueltas nadie hable, a no ser hasta el último momento, el último día, la última vuelta, que griten. ¿Por qué? Porque muchas veces, o por ejemplo en ese caso específico, si les hubiese permitido hablar, hubieran muchos opinado diciendo, estamos todos locos que vamos a dar vuelta, se van a caer la ciudad, los muros. Porque siempre la crítica y el descontento nos lleva a no captar lo que el Señor nos quiere mostrar en su divina voluntad. Y eso nos lleva a torcer un poco los caminos queriendo hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Yo creo que si hubieran hablado, si hubieran encontrado, decir, no, estás tan loco, Josué, estás loco, vos qué te va a decir el Señor eso. Pero gracias a Dios que se llamaron al silencio, por eso fue una empresa muy efectiva.
Y el próximo encuentro, la guerra contra Jai, a causa de un desobediente que toma el manto babilónico. Ya me están mirando, tengo que terminar. A causa de uno solo. Lo que tendría que haber sido algo, una victoria contundente, los humillan y pierden como en la guerra, como en esa guerra. Regálenme 7, 8, 10 minutos más, por favor, porque recién comienzo. Cuando vienen los hermanos y la madre de Jesús, los que estaban cerca en la reunión que estaban viviendo, le dicen, ahí están tus hermanos, ahí está tu madre. Y el Señor dice una frase que es muy fuerte, porque dice, mi madre, mis hermanos y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, tenemos el fiel reflejo en la vida de Jesucristo, que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte cruz. Él se llamó el silencio también. Amados, estamos viviendo, yo creo que como iglesia, en los mejores tiempos. Y hoy nos están instruyendo y nos están impartiendo sobre madurez. El Señor necesita urgentemente que la iglesia pueda manifestar la mayoría de edad y que la revelación de su voluntad y obediencia pueda ser algo que agilice, acelere a la iglesia para conquistar a muchos que hoy están sufriendo y padeciendo todas las vicisitudes de este sistema que está destruyendo la familia, que están destruyendo los jóvenes, que están destruyendo los niños. Si usted lo ve, Loan es un caso. Y así muchos malos ejemplos que hemos visto en el televisor a través de los noticieros y cuantas cosas que no hace falta que yo le esté recordando, aunque tengo ganas de mandarlos al frente. Porque muchos de que han estado en eminencia y que de pronto tendrían que tener cierto grado de equidad, de madurez, han actuado y siguen actuando como niños, haciendo ver a Argentina en el mundo entero como lo peor de la inmadurez o siendo preadolescentes en una eterna adultescencia. Amados, me cortaron inspiración, pero no importa, ya termino. ¿Cómo podemos conocer la voluntad? El Señor nos manifiesta, y voy más rápido ahora. En Juan, cuando el Señor nos habla de que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, habla de que fuimos escogidos
por voluntad del Espíritu, no por voluntad de un hombre. ¿Se acuerdan? Juan 1, 13, 14. Que se compara con lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, 6 por ahí, que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad para alabanza. La naturaleza del que nos escogió es obediencia debida a su Padre. Él no hacía absolutamente nada de lo que, veía hacer el Padre. Usted y yo fuimos distinguidos con el máximo honor de portar la vida del obediente, Jesucristo. Por eso ya no vive usted, sino vive Cristo en nosotros. Por ende, la manifestación más gloriosa de que puede acontecer en nuestras vidas es poder manifestarle, pero también su obediencia, que por ella también va a ser exaltado como Jesucristo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, le va a llevar a poder disfrutar, no sufrir por reprimir la moral, no sufrir porque me está costando tanto ser obedientes y hacer la voluntad. Dijimos al principio que las consecuencias de Adán fueron terribles, determinantes para que todas las generaciones hasta Jesucristo pudieran sufrir el ser enemigos de la cruz del Señor, porque estábamos destituidos de su gloria. ¿Cuántas generaciones pasaron que fueron marcadas para muerte, por la misma muerte? Y gracias a su misericordia, usted y yo que hoy deberíamos disfrutar de tener la capacidad en Él y la responsabilidad. No estoy retando a nadie, por Dios, sino estoy hablando con vehemencia. Por el hecho de que ya no tendría que usted ni yo andar con engañas pichangas ni acortando caminos y disfrutando de su esposa, de su esposo, a causa de hacer la voluntad del Señor. Hijos disfrutando sus padres. Padres dejando de renegar por la inoperancia y la irresponsabilidad de algunos hijos. Familias enteras glorificando a Dios porque logramos ser equipados en un nivel de obediencia que nada ni nadie tiene que esconder absolutamente nada. El apóstol Pablo dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Significa que muchas veces, estando bajo el mismo tiempo, bajo el mismo techo, perdón,
el no hacer la voluntad del Señor nos lleva a fingir cosas por el amor de Dios que ya tendrían que haber sido solucionadas en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo lograr, dame un minuto más, cómo lograr tener la facilidad del Señor para conquistar ese nivel de obediencia? Es a través de la Escritura. Amén. Otra consigna a través de la vida del Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Va abriendo nuestro entendimiento para ver, así como David vio claramente que no le agradaban en tiempos de sacrificio. Al Señor le agradaba más el hacer la voluntad, el ser obediente que esas cuestiones. Y tercero, si usted lo considera, espero que sí en esta noche. Hebreos 13, versículo 7. Chan, chan. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, porque usted me tiene que observar. Nos tiene que observar en esta tan nube de testigos que nos rodean. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Con esto no me estoy agrandando, pero sí, amados, Dios nos va llevando poco a poco a ser perfeccionados. Esa es la palabra catecismo, llevar a una madurez a la iglesia, y que en la cual hay una medida que es Cristo, la vara. Y si los autores de Hebreos, el apóstol Pablo y todo lo demás, hablan de usted como el más pequeño del reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista y hará también mayores obras que el mismo Jesucristo. Está hablando no para endulzarle la oreja a usted, sino para que crea por fe que ese nivel, esa medida que Dios está poniendo, usted y yo la podemos cumplir. Uy, se escuchó uno, gracias. Este es mi fan número uno. Amados, espero que vuelva el domingo que viene. Perdón, chicas. Un padre anhela que los ojos del entendimiento sean iluminados de tal manera que usted pueda ser 1000 veces mejor de este viejo que se planta en esta noche para decirle no solo que se puede, sino ya basta de sufrir el evangelio, basta de ocultarse o andar escondiéndose como Adán, porque no tiene sentido. Usted es público. Solamente necesitamos que esa vida de Cristo que opera en el seno de la iglesia, que su mente, que nos instruya de tal manera que ya no seamos neófitos ni negligentes,
sino que en el nombre de Cristo Jesús nos preparemos para dar mayor nivel de gloria al Señor, porque cuando yo en obediencia camino haciendo su voluntad, no la mía, exalto la vida del Señor. Por ende, las consecuencias son el bienestar general del cuerpo de Cristo. Y usted lo puede lograr, papá. Si no, le vamos a tener que hacer imposición de mano. Un padre anhela que sus hijos sean mayor en todos los aspectos de la vida. ¿Se dieron cuenta que cuando predica Beto, cuando predica David, cuando predica la pastora Karina, el pastor David, perdón, hay mayor luz, mayor expansión de la revelación y el conocimiento de Cristo que nos lleva a un nivel de entendimiento mayor en el conocimiento de Cristo? Porque necesitamos aprender de Cristo. Usted y cuanto más yo necesito, y hoy podría haber resumido 5 pasos para hacer la voluntad del Señor. Analía nos enseñaba, la profesora Analía, que antes decíamos tantos pasos para ser discípulo y nos recibíamos de discípulo y ya nunca más. Amados, es una vida, un presente continuo de entrenamiento para profesionalizarnos de discípulos y cuanto más en el nivel de conocimiento de su voluntad. Amén. Señor, te bendecimos, cierre los ojos y vamos invitando a los hermanos que van a presentar la cena. Tómese un segundo ahí por el amor de Dios. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, es una vida, cada instante, cada momento, el ser instruido por tu Espíritu, que nos lleve a aprender de Cristo, no solo de su voluntad, ligada a la voluntad del Padre, porque a través de la voluntad de Jesucristo conocemos la voluntad del Padre, no solo por el ejercicio de obediencia a tal nivel de muerte y muerte de cruz, y Él obedeció hasta esa circunstancia. Es por eso que, Señor, solamente exponemos nuestra vida a la luz de la palabra, no para sentirnos culpables de no haber alcanzado el nivel de obediencia, sino que en el nombre de Cristo Jesús